Profesores, buenas tardes. Vamos a dar inicio al desarrollo de nuestra metodología invertida. Para el desarrollo de la metodología invertida debemos de considerar tres momentos que son importantes para el desarrollo de esta metodología. El antes de la sesión, durante la sesión y después de la sesión. ¿Cómo vamos a desarrollar esta sesión? Esta parte vamos a desarrollar primero, les voy a dar unos conceptos previos acerca de metodología invertida. Les voy a dar cómo mejorar, conceptos de cómo mejorar, hacer mejor, algunos consejos sobre mejorar la calidad del docente y posteriormente vamos a pasar a desarrollar la metodología. ¿Sí? Bien, entonces, antes de todo ello, les quiero dar a conocer algunos conceptos previos de lo que es la metodología invertida. Bien. Las TIC. En todo el desarrollo de la sesión de estas metodologías activas vamos a utilizar bastante las herramientas TIC. ¿Sí? En este caso las herramientas TIC son programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir información por medio de diversos soportes tecnológicos, tales como computadoras, tabletas, televisores, reproductores, portátiles, etcétera. Todas esas herramientas son conocidas como TIC. El TIC, ¿no? Aprendizaje justo a tiempo. Es una estrategia metodológica que se utiliza para la retroalimentación en las actividades en el aula. ¿Quién lo realiza? El profesor. Justo en el momento que el alumno tiene una duda, el profesor hace esa retroalimentación. ¿Sí? El podcast es una publicación digital periódica en serie. Dicha publicación puede ser audio y video. Como estamos viendo aquí, indica que pueden ser programas de radio, cursos de idiomas, comentarios, etcétera. El MOOC o el MOOC, como lo queramos llamar, es un curso masivo abierto en línea ofrecido por medio de Internet. Hay que considerar que cuando un estudiante termina este curso, superan este curso, los alumnos están más organizados, autodisciplinados y motivados. Aquí algo importante también. Estas metodologías están apuntando a las competencias. ¿Y qué es lo importante de estas competencias? El alumno en las competencias debe saber, debe hacer y debe de convivir con los demás. Eso es lo importante de una competencia. Las competencias son la combinación de habilidades, conocimientos y actitudes y valores en los que el estudiante asume y afronta en la solución de un problema, permitiendo desarrollar de forma integral al estudiante. Por eso le dije que las competencias es fundamental en estas metodologías. Bien, entonces después de este concepto previo que se les ha dado unos conceptos previos, vamos a pasar a desarrollar en sí esta metodología invertida. Para ello, tenemos esto de aquí, el desarrollo de esta metodología invertida. Esta diapositiva, a ver, los pasos, ¿no? Vamos a desarrollar, y como objetivo general, ¿qué me propongo? Desarrollar e implementar la metodología del aprendizaje invertido. Como objetivo específico, emplear el modelo de aprendizaje invertido como parte de las estrategias de metodología activa, distinguir los momentos que presenta el modelo de aprendizaje invertido, establecer las diferencias que se desarrollan en cada uno de los momentos del aprendizaje invertido. Aquí algo más, la web 2.0 es la implementación de este modelo y se ha visto favorecida por las potencialidades de la web 2.0 ofrecida por la búsqueda. Bien, aquí estamos apreciando, ¿no?, las diferencias que se producen o que presentan la metodología tradicional y el aprendizaje invertido. Por ejemplo, vemos que aquí la metodología tradicional, ¿no?, como siempre hemos venido recibiendo, por ejemplo, nuestra instrucción, ¿cómo ha sido? Íbamos a clase, el docente nos instruía, ¿no?, y los alumnos aprendían. Porque luego el docente dejaba actividades para que las desarrolláramos en casa. Asimilación de los conceptos. Ahí es como se desarrolla la metodología tradicional. Pero, ¿qué es lo que sucede en el enfoque de aula invertida?
Por ejemplo, antes de clase el alumno ya está trabajando. ¿Cómo está trabajando? Está buscando información. ¿Cómo busca? ¿De dónde busca esa información? Es la información que el docente entrega al alumno. Tenemos que considerar que esa información que se entrega al alumno es específica, no es al azar, es específica de acuerdo a los contenidos que tiene el sílabo. Por eso es que muchas veces el docente tiene que realizar sus propios videos para que esté bastante enfocado o bien enfocado en lo que se desea alcanzar. Una vez que el alumno ya viene con los conocimientos previos a clase, o bien cuando esté en clase, va a profundizar esos conocimientos, va a compartir esa información y el docente va a consolidar ese aprendizaje, dando un mejor tiempo de calidad entre alumno-profesor. Y el aprendizaje se va a desarrollar de una mejor forma. Bien, esa es la diferencia principal que se tiene en lo que es la metodología tradicional y el aprendizaje invertido. Ahora, continuamos. La metodología invertida. La metodología invertida posee el aula invertida o flip learning y el aprendizaje invertido, flip learning. Cuando vamos a desarrollar cada uno de estos momentos de este aprendizaje invertido, debemos de considerar los tiempos para cada uno de estas actividades, ¿sí? Es importante los tiempos. Bien, entonces vamos a desarrollar aquí lo que es aula invertida o flip learning. El docente entrega información específica del tema a desarrollar por medio de Internet. El alumno aprende afuera del aula. En el aula, el alumno refuerza sus conocimientos. La información que entrega el profesor debe de ser con anticipación. Eso debemos tener muy en cuenta. Esta información es importante. Es importante que nos concentremos los docentes en la información que vamos a entregar al alumno. Como les indiqué hace un momento, tiene que ser específica y orientada al docente, ¿sí? Orientada al docente, de acuerdo a nuestras necesidades. Ojo, y también aquí algo importante, no se va a entregar esta información de un momento a otro, no. El docente tiene que tener más o menos un lapso de una semana con anticipación para trabajar y que los alumnos puedan revisar esa información, ¿sí? Porque el alumno va a revisar de acuerdo al tiempo que tiene, de acuerdo a las necesidades que tenga, ¿no? A su disponibilidad de tiempo principalmente. Como indica aquí, el alumno aprende fuera del aula. En el aula va a reforzar sus conocimientos. Sí, ese es el aula invertida. Bien, ahora vamos a desarrollar lo que es el flip learning o aprendizaje invertido. Este flip learning se desarrolla en el aula. El profesor guía a los estudiantes en el proceso de aprendizaje de manera activa, reforzando el aprendizaje del alumno. El docente es un facilitador y guía para los estudiantes. Aquí algo bastante importante, interesante. Indica, el profesor es un guía a los estudiantes en el proceso de aprendizaje de manera activa. El docente va a guiar a los alumnos, pero este aprendizaje es de forma activa, porque el profesor va a plantear ejercicios, no simplemente llega el profesor a clase y va a comenzar a desarrollar su sesión, no. Esos conocimientos ya lo tiene el alumno. Y por eso que el docente va a comenzar a plantear, va a comenzar a desarrollar el tema. Y desarrollando ese tema va a ahondar mucho más. El aprendizaje el alumno lo va a desarrollar en sesión de clase, no en su casa. ¿Sí? Eso es lo importante aquí. El profesor va a ver, de acuerdo a lo que han aprendido los alumnos, va a comenzar, desde ese nivel va a comenzar a profundizar a que los alumnos tengan un mejor concepto o conocimiento de este tema. Ese es el fin de argumento. Bien, ahora, esta metodología invertida, ¿sí?, presenta 4 elementos. Los elementos son ambientes flexibles, cultura del aprendizaje, contenido intencional y docente profesional. Vamos a desarrollar cada uno de estos elementos para que se entienda un poco más cómo va esta metodología y qué es lo que comprende ambientes flexibles o cada uno de estos elementos.
Bien, entonces desarrollemos ambientes flexibles. En ambientes flexibles, los estudiantes eligen, escuchen bien, los estudiantes eligen cuándo y dónde aprenden, dando flexibilidad a sus expectativas y al ritmo de aprendizaje. Por eso les indiqué, profesores, que esta información se les tiene que entregar con mucha anticipación a los alumnos, una semana antes, para que el alumno tenga tiempo de ver, de revisar y responder las actividades planteadas, ¿sí? Los docentes establecen evaluaciones apropiadas que medirán el rendimiento, el entendimiento de manera significativa para los estudiantes. Siempre que se les deja material para revisar en casa, siempre se les va a dejar también con una evaluación para ver si los alumnos realmente han estudiado, han revisado la sesión, ¿no? Bien, eso es en ambientes flexibles. No se olviden, los alumnos eligen cuándo y dónde van a aprender. Cultura del aprendizaje. Bien, el aprendizaje es centrado en el alumno y no en el docente. Ojo, metodología activa, en este caso invertida, son siempre actividades o son siempre centradas en el estudiante. Estas metodologías son completamente centradas en el estudiante y no en el docente. La cultura del aprendizaje. Los alumnos en el aula profundizan los temas mejorando el aprendizaje. Los estudiantes participan en la construcción de su conocimiento maximizando las interacciones alumno-docente. Lo que les indicaba. Van a aprender los alumnos teniendo una mejor calidad alumno-docente. ¿Sí? Cultura del aprendizaje. Contenido intencional. Contenido intencional. Nosotros, cuando le damos actividades a que revisen los alumnos, ya sea en el antes o el después de la sesión, debemos tener en cuenta, profesores, que no se entrega a los alumnos cualquier tipo de información. Porque la información que le vamos a entregar a los alumnos es específica de acuerdo a nuestro sílabo. Porque nosotros tenemos un objetivo al que llegar. De acuerdo a ese objetivo vamos a desarrollar ese contenido intencional, ese material que le vamos a entregar al alumno. ¿Sí? Ese es contenido intencional. ¿Qué contenido se puede enseñar en el aula y qué materiales se podrán dar a disposición a los estudiantes para que exploren por sí mismos? Eso es también a lo que nosotros vamos a llegar. ¿Por qué? Porque no va a ser siempre, vamos a desarrollar tal sesión en tantas horas y la misma sesión tenemos, por ejemplo, un poco más de tiempo, ¿no? Ese es el contenido también intencional a lo que se está guiando, ¿no? Con el fin de maximizar el tiempo en clase adoptando estrategias activas centradas en el estudiante. Debemos tener presente el contenido del sílabo, ¿sí? Ese es contenido intencional. Nosotros, está bien que desarrollemos una misma sesión de clase, el mismo contenido para distintos grupos, no porque sean grupos o la misma sesión que se va a desarrollar, vamos a desarrollar con las mismas metodologías, no. Siempre cambian nuestros alumnos, cambian los tiempos, y de acuerdo a ello vamos a manejar nuestro contenido intencional, ¿sí? Bien, entonces continuamos. Educador profesional. Los docentes son los más importantes que nunca. Proporcionan una retroalimentación a los alumnos en cada momento. Son reflexivos, interactúan entre sí para mejorar sus prácticas. Definir qué y cómo cambiar la instrucción, así como identificar cómo maximizar el tiempo cara a cara, la calidad de tiempo alumno-profesor, ¿no? Durante la clase se evalúa de manera constante el trabajo de los estudiantes. Eso también es importante. No solamente es que los alumnos nos den un regalo, nos den, aquí es la tarea realizada, no. También debemos de observar el desarrollo del alumno para la construcción de ese material que nos va a entregar. La convivencia debemos de evaluar también. Cómo se comporta, si es un líder, si es problemático, no es problemático, es colaborador, tiene capacidades de líder. Todas esas actitudes son las que vamos a evaluar, ¿sí? Entonces hemos desarrollado los 4 pilares de actividad, ¿sí? Desarrollo de la metodología invertida. Bien, ya les estaba hablando hace un momento, esta metodología se desarrolla ¿en qué momento? En el antes de clase, durante clase y después de clase.
Así se desarrolla esta metodología invertida, antes, durante y después. ¿Sí? En el antes de clase, ¿qué es lo que vamos a desarrollar en el antes de clase? En el antes de clase, ya como les dije, se va a enviar, el docente envía un material, pero vamos a ver qué es lo que dice aquí. El docente envía con anticipación y de manera electrónica los enlaces web, considerando las partes, el antes, durante y después de clase. Eso es importante. El docente, por medio web, envíe ese material, por vía web. El docente envía un enlace de video grabado por él mismo donde desarrolla los contenidos de la sesión. ¿Sí? Eso es lo que va a hacer el docente. El docente, también, en la parte B, el docente envía un enlace con el contenido de una lectura. Siempre debe estar esta lectura. Ojo, también debemos tener en cuenta, no va a ser una lectura extensiva, ¿no? De una lectura de 15 hojas en PDF para que vean los alumnos, no. Sabemos perfectamente que los alumnos van a leer un par de hojas y ya se nos dan aburrir los alumnos. Nosotros debemos de elaborar ese documento de PDF y debemos de poner conciso, preciso lo que nosotros queremos que el alumno aprenda. ¿Sí? Bien, entonces, ese es en el momento antes de clase. También, el docente plantea una actividad virtual para conocer lo aprendido por el estudiante en el antes de clase, que me realicen una cierta tarea, ¿no? Una cierta actividad, que me realicen un resumen, cuadros sinópticos, ensayos, listas, etcétera, de acuerdo a lo que ustedes dan por conveniente. Esa es la tarea que va a desarrollar el alumno del material que ustedes han dejado. Y otra actividad más también es que el docente evalúa mediante las herramientas y los conocimientos adquiridos antes de clase. ¿Sí? Se le entrega entonces material al alumno, se le plantea una actividad de acuerdo a ese material y por último se le va a evaluar al alumno de acuerdo a lo planteado, de acuerdo a lo que se ha dejado. ¿Sí? Ese es en el momento antes de clase. Hasta ahí el antes de clase. Esto debe cumplir el alumno en plazos y tiempos determinados. ¿Sí? El momento, el antes de clase. Luego continuamos y ¿qué sale? Durante la clase, ¿qué es lo que vamos a desarrollar durante clase? Bien, durante clase vamos a desarrollar con inicio y motivación. Vamos a desarrollar, llegamos a clase, ¿qué hacemos? Tomamos lista y desarrollamos nuestra motivación. La motivación, profesores, es muy importante, porque de acuerdo a esa motivación el alumno va a tener las ganas de prestar atención, las ganas de entender, de prestarnos un momento de atención, y si está desmotivado, toda la sesión lo va a estar desmotivado, va a prestar atención a lo que él considere o a lo que el alumno considere importante. ¿Sí? Por eso es muy importante desarrollar nuestra motivación. Ojo, nuestra motivación la desarrolla el docente. Nosotros somos quienes desarrollamos, no porque un alumno de repente por X y esta razón esté desarrollando un determinado tema, ¿no? Y el alumno es el quien va a desarrollar la motivación. No, profesores, tengamos muy en cuenta ello. La motivación desarrolla el docente. ¿Sí? Estamos iniciando nuestra clase entonces con inicio y motivación. Bien, ¿qué continúa? Durante clase, se abre la sesión con un debate grupal, citando las conclusiones de lo aprendido en el antes de clase. Una recomendación aquí. Los alumnos se sientan en pares, ¿no? Y no es necesario todavía quedarme en grupos. Simplemente con su compañero de costado, que dialogue, qué le pareció, que debatan sobre un poco, que debatan sobre la sesión o sobre los puntos tratados antes de la sesión. Ojo, no se olviden, profesores, que todas estas actividades son tratadas en tiempos. Yo, por ejemplo, para la sesión 7, 5 minutos, por decir, ¿no? De acuerdo al tiempo que nosotros tengamos, ¿no? Muy bien, una vez que ya he dialogado, ¿no? He hecho un debate grupal con mi compañero, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el docente? El docente evalúa, ¿no? Mediante herramientas y los conocimientos adquiridos en el antes de clase. O sea, inicio, motivación, un debate con mi compañero y se inicia con una evaluación por medio de las herramientas TIC. ¿Sí? Muy bien, eso es lo que usted desarrolla, lo que se hace, ¿no? Que para continuar en que el docente entrega material adicional e intencional, videos, archivos, PDF, diapositivas, lecturas, con contenidos
trabajo durante la sesión. ¿Sí? Todo ese material adicional es el que se va a desarrollar en la sesión de clase. ¿Sí? Bien. Aquí en este aspecto, en este punto importante. Bien, ¿no? Durante la clase, el docente desarrolla una actividad incremental de menor a mayor complejidad. Actividad incremental de menor a mayor complejidad con el material adicional, reforzando el aprendizaje de acuerdo a las competencias del sílabo. Estos contenidos deben de conectar con la siguiente sesión, ¿no? Por ejemplo, en esta parte dice, si existiera un alumno que no realizó el Flip Classroom, el profesor puede realizar actividades básicas para luego incrementar la complejidad. En sí, la parte 10 es en la que el profesor, el docente que va a desarrollar, le va a tomar mucho más tiempo. Porque va a pasar, ¿no? Va a pasar que va a llegar a clase un alumno, va a llegar al alumno y el alumno no ha realizado nada de las actividades. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si nosotros iniciamos la sesión desde un punto medio, el alumno que no ha realizado o no ha realizado el material va a estar perdido. Es por eso que nosotros como docentes debemos de ver ese aspecto. Debemos de ver ese aspecto para comenzar con algunas actividades básicas y luego incrementar el aprendizaje. ¿Sí? Es recomendable que antes de iniciar esta sesión, ojo con esta parte, con este aspecto. Es importante que antes de iniciar nuestro Free Classroom hay que explicarle al alumno de qué trata esta metodología invertida. Hay que explicarle en qué momento, en los detalles de evaluación, cómo es que se va a desarrollar esta metodología. Porque si el alumno no se le da a conocer, va a venir prácticamente a realizar una clase tradicional y el alumno y el salón es perjudicado, ¿no? Esto hay que tener muy en cuenta. Entonces vemos que en esta parte el docente es la mayor actividad que va a realizar el docente con sus actividades incrementales para que todos los alumnos puedan aprender. A partir de esa parte, de esa zona, comienza a incrementar su actividad. ¿Sí? Esta actividad, en esa parte, el docente puede trabajar en equipos. ¿Para qué? Para que tenga un mejor desenvolvimiento también el alumno. ¿Sí? Bien. El docente evalúa mediante herramientas TIC los conocimientos adquiridos durante clase. Después de esa actividad incremental se va a proceder a evaluar nuestra sesión. Muy bien, la parte 11. Ahora en la parte que corresponde a después de clase. Momento después de clase. El docente envía un enlace con material adicional. Ya, ojo, en esta parte ya terminó la sesión. Hemos terminado la sesión con la evaluación. Después de clase se le indica al alumno, ¿sabe qué? Tienen este material para revisar, entonces comienza, ¿no? Envía un enlace con material adicional, con problemas, diapositivas, lecturas, videos, que refuerce el contenido desarrollado en clase. El docente también plantea una actividad relacionada con el material adicional que fue enviado. Muy bien. El docente evalúa mediante herramientas y los conocimientos adquiridos después de clase. ¿Sí? También existe una evaluación. Ahora, cuidado con esta parte. El docente elabora una encuesta virtual del taller a fin de contar con una retroalimentación de la sesión. Conocer lo que mejor se aprendió y los contenidos que quedaron flojos. Esas son las actividades que va a estar desarrollando el docente después de la sesión. ¿Sí? Bien. Aprendizaje del alumno, que también es importante. Hay participación constante de los alumnos en clase, gracias a la interacción que genera las herramientas TIC. El estudiante hace investigación en línea, donde analiza, selecciona y evalúa la información durante la clase, desarrollando su capacidad y su autonomía. El estudiante resuelve tareas o trabajos, ¿no? Acorde a lo esperado por el profesor. El docente cumple con la metodología de forma óptima, respetando la estructura establecida y alcanzando los aprendizajes del alumno. El profesor esta es
la metodología desarrollada o la metodología que corresponde a la metodología invertida, metodología centrada en el alumno. ¿Sí? Hay algunas indicaciones más que les quiero dar, ¿no? Por ejemplo, yo les hablé acerca de que el docente es una persona que va a dar una retroalimentación, va a estar guiando el aprendizaje de los alumnos, pero todo ello eh, es manejo del profesor. Y como manejo del profesor, nosotros como docentes tenemos que cambiar ciertas estructuras, ciertos aspectos, unos más que otros, pero tenemos que cambiar. Por ejemplo, miren, aquí tengo ese Word que indica cómo ser un mal profesor y bajar la confianza de los alumnos. ¿Sí? ¿Qué es lo que indica? Utilizar la competitividad. ¿Se debe utilizar la competitividad? La competitividad es muy buena, sí, hasta cierto punto. Pero si trabajamos toda la sesión con competitividad, hay alumnos que van a tener problemas, se cansan, se estresan con facilidad y van a llegar a un punto en que los alumnos se bloquean. Y al bloquearse, esos alumnos ya no van a poder rendir de la misma forma que lo estaban haciendo en un inicio, ¿no? Por eso indica, ¿se debe utilizar la competitividad como herramienta fundamental del aprendizaje? La competitividad es una de las mejores herramientas para el aumento del rendimiento. La tensión generada por la competición libera cortisol, lo cual es fundamental para que los alumnos mejoren los resultados, ¿no? Pero en cambio, los alumnos que se estresan con facilidad ante un tiempo prolongado de exposición de cortisol hace que el hipocampo, desacelerando la generación de puentes entre la memoria a corto y a largo plazo, y entonces los alumnos se nos van a bloquear. Hasta cierto punto la competitividad es buena, ¿no? No es recomendable usar en todo momento la competitividad. Este aspecto para tenerlo en cuenta, en consideración. Ahora, algo que baja el autoestima del alumno también es exponer públicamente los fracasos de los alumnos, ¿no? Al hacer ello estamos realizando un tipo de bullying hacia el alumno, ¿sí? Que el alumno va a estar un poco sumiso, que no va a querer desarrollar la actividad, un poco distraído, ¿no? Cuidado con ello, ¿no? Eso es lo que no debemos de hacer, exponer públicamente los fracasos del alumno. Bien, ahora, otro aspecto también, y por lo que hemos pasado la gran mayoría de nosotros, ¿no? Generar miedo al error. El profesor, cuando indicaba, por ejemplo, y si todavía era malhumorado, el profesor nos mostraba, nos indicaba que estás mal, de repente un castigo, ¿no? Reforzando el aspecto negativo, ¿no? Ese profesor autoritario que de repente también altanero, que gritaba, ¿no? El miedo, profesores, el miedo no hace aprender al alumno. Si nosotros vamos a enseñar y vamos a enseñar por medio del miedo, lo que va a hacer el miedo es que el alumno sea un tanto memorista para esta sesión de clase, para ese examen, para esta práctica. Porque va a pasar un determinado tiempo, como lo ha aprendido por miedo o lo ha memorizado por miedo, va a pasar un tiempo en que ni siquiera se va a acordar el capítulo 1, lo más básico de nuestra materia, no se va a acordar. Por miedo solamente se va a generar en el alumno que memorice, ¿sí? Más no va a aprender. Así que tengamos presente ello, ¿no? El miedo no se debe dar en nosotros los docentes. No debemos de enseñar con miedo. Al contrario, debemos ser un tanto más amigables con los alumnos para que se sientan en la libertad de preguntar y nosotros la de responder de forma adecuada. Esa es la forma en que el alumno va a aprender. Bien, continuamos. Este aspecto también se disfruta a los alumnos, ¿no? Por ejemplo, indica el vago que no va a hacer nada, ¿no? El despistado, que siempre olvida su material en casa, ¿no? O el duda, el que pregunta demasiado, ¿no? Está desequilibrando a los alumnos también, si bien es cierto, causa gracia en determinados alumnos, pero también el autoestima del alumno se baja. ¿Sí? Aquí esta última parte dice,
Si mantienes una distancia cercana con el alumno, se atreverá a hablar contigo en libertad, ¿no? Hay que tener en cuenta este aspecto, ¿sí? Bien, ahora también esta parte que les quiero mostrar, autoevaluación, mm, evaluación y autoevaluación. Este aspecto es la que nosotros podríamos, yo estoy tomando como ejemplo, simplemente ustedes como docentes también pueden fabricar esa ficha de evaluación, ¿no? Criterio de evaluación cuando está trabajando en equipo el alumno, ¿no? Participación y compromiso, cómo se integra en el grupo, investiga y aporta en ideas del caso, ¿no? Respeto a la diversidad de opinión, si es democrático, no es democrático. Ojo, profesores, tengamos en cuenta que también en este aspecto es evaluar al alumno su comportamiento en el equipo, ¿sí? Bien, y con esta parte voy terminando para que vean aquí. Por ejemplo, este es un Excel. Ojo, profesores, recordarles que todo este material que les estoy mostrando, todo este material completamente lo pueden encontrar en el Classroom, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo cada uno de los momentos desarrollados, el antes de clase, ¿ya? Durante clase y después de clase, ¿sí? Aquí está, y lo que les indicaba, ¿no? El tiempo. Cada uno de estos momentos tiene un tiempo determinado. Eso no nos olvidan, profesores. Aunque el momento, por ejemplo, aquí, en el antes de clase, si bien es cierto, no se desarrollan en la sesión, pero debemos de considerar que no deben ser muy largas las actividades para ser desarrolladas en casa, porque también el alumno, vamos a hacer que el alumno se aburra, ¿no? Y no, o pierda el desinterés y no lo revise, ¿no? Nuestro material. Y aquí también pueden encontrar cada una de estas, de las, de los momentos con direcciones web, por ejemplo, indican videos, direcciones de Classroom, ¿no? Para que puedan visitar. Aquí está, por ejemplo, individual, flexible, video de 4 minutos, YouTube, bienvenida docente, lo descargan y hacen clic aquí y les va a llevar directamente cómo se realiza esta actividad y cada uno de ellos posee un momento, ¿no? Como les dije. Por ejemplo, y ahora seguimos con motivación, nuestra introducción. En el durante clase tenemos, ¿no? Que es cómo se desarrolló, la motivación, cómo fue, ¿no? Actividad incremental, qué se desarrolló, en cada uno de los aspectos de esta metodología, ¿no? Ahí estamos viendo cada uno de los tiempos, ¿sí? Y aquí también si se está desarrollando en equipo o de forma individual. Bien. Y después también el después de clase, ¿no? No nos olvidemos que las evaluaciones se van a dar en el antes, en el durante y después de clase, ¿sí? Algo más que les quisiera dar a conocer, profesores, solamente recordar, que, recordarles que antes de iniciar nuestra metodología de aula invertida hay que darles a conocer a los alumnos de cómo es que se va a desarrollar esta metodología. Nosotros debemos de darle a conocer qué es lo que deben hacer los alumnos para las sesiones, dónde van a revisar su material, qué evaluaciones tienen que responder, ¿no? Explicarles completamente esta metodología para que el alumno no se sienta sorprendido. No se sienta sorprendido al momento de desarrollar la evaluación o desarrollar esta metodología. ¿Sí? También indicar que es muy importante que nosotros como docentes ubiquemos a los líderes de cada equipo. Nosotros no dejemos, es recomendable que no dejar que los alumnos formen sus propios equipos, porque puede ser que un equipo esté formado y eso haya sido formado por afinidad por los mismos alumnos, los mejores alumnos en un equipo, los más descuidados en otro equipo. No, nosotros los docentes debemos de formar los equipos, debemos de balancear cada uno de los equipos. Nosotros debemos de identificar a los líderes y a los líderes nosotros los identificamos y de acuerdo a esos líderes nosotros armamos nuestros equipos. El líder de cada equipo nos va a facilitar mucho el desarrollo de nuestra visión. Por ejemplo, ¿de qué forma? Si existen dudas, preguntas, interrogantes en cada uno de los equipos, el líder
va a levantar la mano, por medio de líder se va a facilitar esta solución de dudas, ¿no? Va a dar respuesta a dudas. Nos va a permitir, los líderes nos va a permitir llegar con más facilidad a nuestros objetivos. Es por eso que es recomendable que nosotros debemos de formar los equipos en base a los líderes que nosotros creamos, esos líderes natos, ¿no? Y también es recomendable que que ese equipo no siempre desde la sesión 1 hasta la sesión 16 estén con los mismos equipos, ¿no? Es recomendable, ¿no? En la medida de lo posible también es recomendable que esos equipos estén rotando. No siempre se mantengan los mismos equipos. ¿Sí, profesores? Entonces, esa es nuestra metodología de aula invertida. ¿Sí? Muy bien, profesores. Eso es todo. Espero haber despejado algunas dudas y muchas gracias.